There's no doubt the coronavirus outbreak is taking its toll on people's health across the globe. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. The virus is sweeping across the globe, prompting urgent Primer travel caso de bans transmisión and comunitaria de shredding the global coronavirus. economy. Esto lo informó el Ministerio de Salud. Protecting nursing homes. A finales de 2019, surgió en Wuhan, China, un nuevo virus que pondría en jaque a todo el mundo. En menos de 3 meses, los casos se fueron multiplicando a lo largo y ancho del planeta, extendiéndose a más de 180 países. El coronavirus nos encontró instalados en Kingston, un pueblo de la isla de Tasmania a pocos kilómetros de Hobart. Desde el principio, nuestra decisión fue quedarnos acá a esperar que la situación mejore. Mucha gente nos ha preguntado si acá en Australia también estamos en cuarentena, y la verdad es que no. Al 27 de marzo hay 536.615 casos de coronavirus registrados en el mundo, y las cifras continúan aumentando día a día. Uno de los primeros efectos del coronavirus que se vivió en el país fueron las compras compulsivas, que llegó para generar la llamada crisis del papel higiénico, de donde salieron algunos de los memes más divertidos de toda la temporada. Thieves have stolen hundreds of rolls of toilet paper. Más adelante, el panic buying se extendió a todos los alimentos no perecederos y para principios de marzo era casi imposible conseguir arroz, fideos, harina y ni hablar de alcohol en gel o productos desinfectantes. The run on supermarket shelves by panic shoppers has hit an unprecedented level. Bueno, acá estamos afuera del supermercado. En un ratito vamos a entrar y vamos a ver si podemos conseguir algunos alimentos básicos que últimamente, debido a la situación, se ha ido complicando bastante conseguir. Así que bueno, vamos a ver qué encontramos. Por el momento todo lo que es alimentos frescos como carnes, verduras, pan y eso, está todo muy bien abastecido porque bueno, obviamente la gente con eso no puede restoquearse porque se pone feo. Así que ahora vamos a ir a la parte de alimentos no perecederos. Bueno, al parecer como la gente se está estoqueando, está acumulando comida para prepararse para una cuarentena, claramente mucha gente está acumulando de más. Acá como pueden ver, esta es la góndola del arroz. Hace una semana que estamos yendo al mercado todos los días a ver si encontramos arroz y nada. Y por supuesto, algo que ya habrán escuchado y que parece ser que ahora es una tendencia mundial, es la falta de papel higiénico. Five minutes later. Supermercado número 2, vamos a ver qué encontramos. Bueno, vamos a ver si en este mercado encontramos algo de arroz. No hay leche. Sí se consigue leche de almendras, leche de arroz, de soja, rice y de otras cosas. Casi el último paquete de huevos. Esto lo vemos por primera vez hoy. No sabía que también se estaban llevando todos los huevos. Arroz no tuvimos suerte, no hay absolutamente nada, ningún tipo de arroz en la góndola. Bueno, con algunas cosas tuvimos suerte, pudimos conseguir, pero otras, como pudieron ver,
no. Uno de los consejos para prevenir es desinfectar todos los productos que compras en el mercado. Es bastante tedioso, pero bueno, es algo para prevenir que ayuda mucho. Australia cuenta actualmente con 3.166 casos y registra 13 muertes. No hay cuarentena oficial decretada y las escuelas continúan abiertas. Al día de la fecha, el gobierno tomó las siguientes medidas: el cierre obligatorio de todos los negocios e industrias no esenciales, como bares y restaurantes, distanciamiento social de 1,5 metros, cuarentenas obligatorias para todos aquellos residentes y ciudadanos que ingresen al país, cierre de fronteras, no se puede entrar ni salir de Australia. También los estados han decidido aislarse, por lo que estar en Tasmania en este momento para nosotros es un alivio. Dejando todo esto de lado, la vida en Australia parece no haber cambiado demasiado. Hasta hace muy poco la gente inundaba las playas de Bondi Beach, las cuales tuvieron que ser clausuradas, y acudía a fiestas y eventos que dejaron como resultado un altísimo saldo de infectados. El cierre de fronteras y actividades de recreación dejó completamente paralizada la industria del turismo. Muchísimas personas, incluidos nosotros, perdieron su trabajo y tuvieron que buscar otras opciones o hacer cuarentena por voluntad propia. En nuestro caso, nos fuimos a trabajar al campo, aislados de la sociedad y quedándonos en casa el resto del tiempo. Producto de esto, muchos turistas y residentes temporales quedaron varados en aeropuertos de todo el mundo, esperando que sus países abran las fronteras para volver a casa. Pero los pronósticos son bastante desalentadores. El gobierno australiano planea flexibilizar las condiciones de la extensión de las visas de trabajo para evitar que muchos residentes temporales, cuyas visas están próximas a vencerse, se queden de manera ilegal en el país. También se habla de subsidios o ayudas económicas, aunque sobre eso todavía no hay nada seguro. El virus nos tomó por sorpresa a todos y truncó los planes de muchos. No se sabe cuánto tiempo más se va a extender esta situación, pero esperamos que dentro de poco todo sea un mal sueño y volvamos a caminar el mundo y abrazar a nuestros seres queridos como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y déjenos un comentario contándonos cómo están viviendo ustedes este momento, desde qué parte del mundo y si están haciendo cuarentena. También les dejamos un link con nuestro Instagram para que nos sigan. Quédense en casa, cuídense, lávense las manos. Y no se junten con la chusma. También les dejamos acá un link con nuestro Instagram.